El tambor de Tedworth. El primer relato de fantasmas que se investigó fue el caso que llegó a ser conocido como el tambor de Tedworth. Más correctamente, debía calificarse como un caso de poltergeist. Los hechos ocurrieron en el pueblo de Tedworth, Inglaterra, en marzo de 1662. Un actor viajero llamado William Drury fue arrestado por usar documentos falsos. El magistrado de la localidad, John Mompesson, dejó en libertad a Drury, pero confiscó su tambor. Drury había sido tambor en el ejército y consideraba el tambor parte importante de su acto. Tenía mucha estimación por él y le molestó mucho que le fuera confiscado. A los pocos días, toda clase de cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa de Mompesson. El lugar fue invadido por un fuerte tamborileo que empeoró después de destruir el tambor confiscado a Drury. Los niños de Mompesson eran levantados de la cama por una mano invisible. Por la noche, las cobijas de la cama del señor Mompesson eran arrancadas y sus zapatos arrojados contra él. También otros objetos de la casa eran arrojados. Ocultaban los libros. Las basinicas de los cuartos eran vaciadas sobre las camas. Y en general, la vida en la casa Mompesson se volvió difícil, incómoda y muy ruidosa. Todo lo anterior es una típica actividad poltergeist, pero había más. Un sirviente fue aterrorizado por la visión de un gran cuerpo con dos ojos brillantes. Tales apariciones no son típicas de los casos poltergeist. Las personas de la época atribuyeron tales fenómenos a la brujería, y el caso atrajo la atención de Joseph Glanville, capellán del rey Carlos II. Glanville era un hombre inteligente y educado, además de importante. Creía en la brujería y fue un activo investigador de esta. Pero a diferencia de muchos otros cazadores de brujas, él no era un tonto crédulo, ni un monstruo. En realidad, trataba de establecer los hechos de un caso en vez de dejarse llevar por la superstición y la histeria. Joseph Glanville casi podría ser clasificado como el padre de la investigación psíquica moderna, y el caso del tambor de Tedworth fue el primer intento de investigación seria de tales fenómenos. Glanville viajó a Tedworth para interrogar a los testigos directamente. Él mismo fue testigo de algunos extraños sucesos. Mientras se encontraba en la casa de Mompesson, una de las criadas dijo: «¡Fue venido!». Glanville corrió a una de las habitaciones. Había dos modestas niñitas en la cama, de entre 7 y 11 años, como pude calcular. Glanville escuchó un rasguido en la cama, tan fuerte como si fueran unas uñas largas rascando un cabezal. Esto continuó como media hora. Fue seguido por un ruido que parecía un perro resollando. También hubo algunos movimientos en la ropa de cama. El capellán publicó sus evidencias y conclusiones en un libro y nos proporcionó la primera recopilación completa de la investigación de un fenómeno poltergeist en la historia. El siguiente es un extracto. El 5 de noviembre de 1662, el tambor mantenía un ruido fuerte, y un sirviente que observaba dos tablas que parecían moverse en el cuarto de los niños le pidió que le diera una de ellas. Al hacerlo, la tabla vino, sin que nada visible la moviera, a unos cuantos metros de él. El hombre agregó: «No, dámela en la mano», ante lo cual la tabla vino junto a él. Le empujaba hacia atrás, pero se le acercaba de nuevo, y se repitió lo mismo, arriba y abajo, ida y vuelta, cuando menos unas 20 veces, hasta que el señor Mompesson prohibió a su criado estas confianzas. Esto sucedió en el día y en un cuarto lleno de gente. Glanville informó de muchos maravillosos sucesos similares en la casa de Mompesson. La explicación obvia en el siglo XVII era la brujería. El molesto tambor, de alguna forma, había encantado la casa del magistrado. A principios de 1663, Drury fue arrestado de nuevo en un pueblo vecino. La acusación no fue por brujería, sino por robar un cerdo.
fue declarado culpable y sentenciado a ser transportado a las colonias americanas, pero Drury se escapó del barco que llevaba a los convictos y pudo llegar hasta un pueblo cercano a Tedworth. Compró otro tambor y comenzó a tocarlo en la plaza del pueblo. A las 24 horas el magistrado Mompesson lo volvió a arrestar bajo el cargo de brujería. Aparentemente Drury confesó, o más bien alardeó, de haber provocado disturbios en la casa de Mompesson, aunque no dijo cómo. Sin embargo, fue absuelto del cargo de brujería, pero por el cargo original del robo de un cerdo, fue condenado de nuevo a ser llevado a las colonias, y esta vez ya no escapó. Cuando Glanville escribió el caso, consideró dos posibles explicaciones: brujería y truco. Alguien le dijo que los disturbios habían sido provocados por dos mujeres jóvenes en la casa con la intención de asustar desde ahí a la madre del señor Mompesson. Pero Glanville rechazó la idea de un truco, porque no se explicaba cómo un ser humano o un grupo de seres humanos podían haber sido responsables de todos los extraños acontecimientos. Tampoco pudo describir un motivo para el truco. ¿Y qué interés podría tener cualquiera de sus familiares de continuar por tanto tiempo con una mentira tan injuriosa y problemática? Pero se puede encontrar en el informe de Glanville alguna evidencia de participación humana detrás de los disturbios. A cada rato, algún habitante de la casa se enfurecía tanto con el tambor que tomaba un arma y cargaba contra la fuente de la molestia. Esta demostración de fuerza siempre la hacía desaparecer. Una vez, Mompesson vio una madera moverse en el cuarto de la chimenea y tomó su pistola y disparó contra la madera. Después encontró sangre cerca del lugar, y en la escalera y en varios otros lugares de la casa. Pero hasta donde se sabe, nunca nadie confesó haber provocado con trucos el fenómeno. Si hubo fraude en el caso del tambor, muchos de los sucesos de ninguna forma podrían haber ocurrido como fueron descritos. Pero como la narración de la mayoría de los acontecimientos espectaculares nunca es directa y con frecuencia se recibe después de algunos meses, no se puede asegurar su exactitud. El fantasma de Atenodoro. Uno de los más viejos relatos verdaderos de fantasmas registrados proviene de la pluma de Plinio el Joven, quien vivió en Roma en el siglo I a.C. Al igual que su famoso tío, Plinio el Viejo, el joven registraba con cuidado y exactitud lo que había visto y escuchado. Por medio de sus cartas, los historiadores han podido saber mucho sobre la vida en Roma a nivel del imperio. No hay nada en sus escritos que indique que Plinio fuera un hombre particularmente crédulo o supersticioso. Sin embargo, se impresionó mucho por un relato de fantasmas que escuchó y estaba dispuesto a confirmar su autenticidad. Le contó el relato a Luca Sura, su patrón, en una carta. Antes había en Atenas una bella y espaciosa casa que nada menos había adquirido la reputación de ser visitada por espíritus malignos. El pueblo contaba cómo a altas horas de la noche se escuchaban espeluznantes ruidos, arrastrar de cadenas que era cada vez más fuerte, hasta que de pronto aparecía el horrible espectro de un anciano que era la representación misma de la mayor miseria y suciedad. Su barba era larga y abundante, su pelo blanco, alborotado y descuidado. Sus delgadas piernas estaban cargadas con el peso de dolorosos grilletes que arrastraba trabajosamente al tiempo que lanzaba gemidos lastimeros. Sus muñecas estaban atadas por largas cadenas, mientras a cada momento levantaba los brazos y movía las cadenas en una especie de impotente furia. Algunos escépticos burlones que fueron lo suficientemente osados para montar guardia toda la noche en la casa se habían aterrorizado ante la vista de la aparición, y lo que era peor, las enfermedades,
e incluso la muerte de aquellos que después de oscurecer se habían aventurado dentro de aquellos malditos muros. El lugar era evitado. Se colocó un letrero de "se renta", pero pasaron los años y la casa casi se convirtió en ruinas. Entonces, continuó Plinio, el filósofo Atenodoro llegó a la ciudad buscando una casa para rentar. Al igual que la mayoría de los filósofos, tenía poco dinero y necesitaba un lugar de poca renta. Observó la vieja casa abandonada y preguntó el costo de la renta. Sorprendido por el bajo costo, hizo algunas preguntas y entonces salió a relucir el relato. El filósofo decidió tomar la casa de cualquier forma. Atenodoro tenía por costumbre quedarse hasta tarde escribiendo en su estudio, y por lo que la primera noche que pasó en la casa embrujada, no quiso alterar su rutina. De hecho, decidió trabajar en un problema particularmente difícil para que su mente se mantuviera absorta y no le hiciera una mala broma, provocando que viera cosas que no eran reales. Pronto se absorbió en sus cálculos filosóficos, pero luego el ruido de una cadena, primero distante y cada vez más cercano, llegó a sus oídos. Sin embargo, Atenodoro, ocupado con sus notas, estaba demasiado atento para interrumpir su trabajo, hasta que al volverse más y más persistente el ruido, levantó la vista y ante él se encontraba el espectro, tal y como le fue descrito. El espectro parecía llamarlo con el dedo, pero el filósofo le hizo una seña de que estaba ocupado y siguió escribiendo. Las cadenas fueron sacudidas con furia y persistencia, ante lo cual Atenodoro, en silencio, se levantó de su silla y tomando una lámpara, le indicó al espectro que lo condujera. El fantasma llevó al filósofo por la casa hacia un jardín. En un punto entre los arbustos, el fantasma hizo una seña y desapareció. Atenodoro marcó el lugar, regresó a la casa y se retiró a descansar. Durmió profundamente. A la siguiente mañana fue al local de los magistrados y les contó lo que había visto. Sugirió que se investigara el lugar donde el fantasma había desaparecido. Así lo hicieron, y cuando los investigadores comenzaron a cavar, desenterraron un esqueleto humano cerca de la superficie. De los huesos todavía colgaban viejas y oxidadas cadenas. Los restos fueron recogidos con cuidado y enterrados debidamente. Después de lo cual la casa fue limpiada por medio de varios rituales y ya nunca se volvieron a presentar más problemas de fantasmas o mala suerte. Este relato puede ser el origen de la creencia popular de los fantasmas que arrastran cadenas. Es interesante comparar la descripción que hace Charles Dickens del fantasma de Marley en Villancico de Navidad.